Será un gran honor si nos acompaña. ¿Cómo están, amigos? Después de hacer un video hablando sobre qué pasaría en la transición al reseteo en América Latina y un poco también en el 2030, que por cierto, si no lo han visto ese video les invito a verlo, se lo dejaremos acá abajo en la descripción junto a nuestro canal y grupo abierto de Telegram para que vayan a verlo después de ver este. Bien, ¿qué pasaría en el mundo en el año 2030 al 2040? Como saben, esta década, es decir, ahora del 2020 al 2030, la que estamos viviendo ahora mismo, será una de las más importantes de la historia. Es la década donde veremos más cambios pasando en el mundo, y si lo miras por un lado, entonces eres una persona muy desafortunada de vivir y haber nacido en esta época tan complicada. Y si lo ves desde otra perspectiva, tal vez eres afortunado de estar vivo presenciando esta serie de cambios que está viviendo el mundo, que ya sea para bien o para mal, están pasando y van a marcar la historia de este planeta. Así que creo que vale la pena estudiar un poco cómo sería el mundo en el año 2030, es decir, después del 2030 más bien, hasta el 2040, es decir, la próxima década. Esa fecha para la élite es tan importante que debemos preguntarnos, entonces, si todos estos cambios estarán pasando de aquí a 8 años, ¿cómo será el mundo después de esta fecha, el 2030? De hecho, seguirán habiendo cambios, pero mucho menos. No vamos a pasar una transición como la que estamos pasando ahora, ni nada por el estilo. Solamente van a haber cambios que van a pasar, bueno, como deberían, de forma tranquila, despacio, pero pasando, ¿no? Del 2040 al 2050 también van a haber muchos cambios y después haremos un video hablando sobre el año 2050 y qué vamos a estar viendo en ese año. Bien, lo primero que veremos ya en el 2031 es que ya no viviremos en el capitalismo de consumo, sino en una especie de comunismo tecnológico. La mayoría de los trabajos, especialmente los industriales, donde se producen cosas que usaremos, todos estos trabajos estarán automatizados y los hará la inteligencia artificial. Ya no existirán los trabajos como taxistas, albañiles, call centers, mecánico automotriz, etc. De hecho, los albañiles en ese entonces lo que harán son pequeños trabajos dentro de las casas, pero ya no van a construirlas. La mayoría de la gente ya no irá afuera de su casa a trabajar. El trabajo lo hará la inteligencia artificial, controlada por el gobierno, y tú te la pasarás ya sea trabajando en internet, en casa, y bueno, quienes no trabajen en casa, sino que trabajen afuera, que por cierto va a ser la minoría, pero estos trabajos seguirán existiendo fuera de casa. No es que ya nadie va a trabajar y todos estaremos encerrados, no va a ser tan así, ¿no? Por ende ya no va a existir el tráfico como lo conocemos. Habrá al menos un 50% menos de automóviles en las calles y las personas con menos recursos que ahora sí podrían tener un automóvil, por ejemplo, en el 2030 ya no lo van a poder tener, ya que serán muy caros para ellos. En algunos países seguirá existiendo los coches a combustión, posiblemente en América Latina más que en Europa y Estados Unidos, pero a lo mejor tendrás impuestos o la gasolina será muy cara, y por eso les digo que la gente que no dispone de buenas entradas de dinero mensual, pues no podrá tener automóvil propio y tendrá que estar destinado a usar el transporte público, ya que como se van a vender pocos autos a combustión, seguramente serán caros, ¿no? Y bueno, las ciudades contaminadas como Santiago de Chile o Ciudad de México dejarán de ser tan contaminadas como lo son ahora, y muchos se van a movilizar en bicicletas o patinetas eléctricas y la mayoría serán alquiladas, tal como existe ahora en muchas ciudades donde tú sales y si no quieres utilizar el transporte público, alquilas y tomas una de esas bicicletas que están en la calle o esos monopatines, se los vas a alquilar al Estado para así movilizarte a donde deseas. Otra cosa es que para el 2031, si los planes le salen bien a los dueños visibles del mundo, ten por seguro que al menos existirá la mitad de la población mundial que hay ahora mismo. Es decir,
habría máximo en el mundo entero unos 4.000 millones de personas. Si los planes le salen mal, le salen chuecos y no hacen nada para remediarlo, cosa que estaría difícil de verlo, pero bueno, si le sale mal habría por lo menos 2.000 millones menos. Pero con seguridad máxima habría unos 4.000 millones de personas menos en el 2031. Por otro lado, la producción de comida, siguiendo un poco el hilo de esto de la población, bajará en el 2023, ¿no? Como ya sabemos y hemos advertido aquí en este canal, ya que todo esto tiene un propósito y todo está conectado. Y es que precisamente si habrá menos gente en el futuro, pues obviamente tiene que haber menos comida. Entonces, habrá menos comida porque habrá menos gente, así de sencillo. La disminución de la comida el próximo año se quedará así para los próximos años, ya que para el 2031 se va a producir lo justo para las personas que existan en ese momento en el mundo. La gente en ese entonces podrá dedicarse a lo que sea, ya que lo más seguro es que van a recibir una renta básica universal y no habría ni pobreza extrema, que por cierto es un paradigma típico del capitalismo de consumo, pero tampoco será tan común, digamos, ver personas de clase alta como también es típico en el capitalismo de consumo. Será una low class con lo justo y una clase un poquito más arriba que tenga un poco más, que podrá consumir más cosas, es decir, que tendrá más recursos para consumir mensualmente más cosas, pero esas serían simplemente las diferencias sociales, ya que todos vamos a ser una sola casta social y después va a estar la élite por ahí arriba. Ya no existirán los que se mueran de hambre. Esta sería la ventaja. Lo malo es que ya no te podrás hacer millonario ni vas a tener esa ambición de obtener muchas cosas como era antes, ¿no? Y bueno, las monedas digitales serán lo normal en ese momento. Ya no existirá en lo absoluto el dinero en efectivo. Es posible que el dinero en efectivo se siga usando hasta el año 2028, o sea que todavía tenemos bastante tiempo, pero si hablamos del 2031, lo más seguro es que ya no va a existir. La mayoría de personas usarán dinero digital del Banco Central y quienes quieran hacer transacciones antisistema utilizarán las criptomonedas descentralizadas como el Bitcoin. Los antisistema en ese entonces, en el futuro, no van a ser socialistas de izquierda como fue en el 2019, sino bitcoiners. Muchas personas en el mundo, no todos, pero sí muchas personas, ya tendrían dentro de sus cuerpos la marca de la bestia. Seguramente el creado por Elon Musk, quién sabe, pero muchas otras personas en el mundo todavía no se lo van a poner en ese entonces. Muchos lo van a tener, pero calculo que no todos para el 2031. Nos dirán que quienes sí lo tienen puesto, tendrán más ventajas y tendrán la vida más fácil que quienes no lo tienen. Es como con el tema del pinchazo, ¿no? Bueno, cuando quieras usar, por ejemplo, un traje para la boda de tu prima, algo común que todos hemos hecho, ¿no? Irás a una tienda a alquilar dicho traje. En cambio, ahora, pues tienes que ir a comprarte un traje caro y solamente lo vas a usar una vez y lo dejarás ahí botado en un cuarto oscuro en tu casa. Pero en ese entonces, ellos dirán que, bueno, este modo de vida es más práctico, ya que si ocupas el traje para una noche, lo alquilas para una sola noche y bueno, después lo vas a ir a dejar a la tienda, ¿no? Primero lo tomarás, luego pondrás tu monedero electrónico e inmediatamente se te va a debitar el alquiler de ese traje por día, por semana o como lo quieras pagar, ¿no? Así vas a usar la mayoría de las cosas en ese entonces. Es posible que solo cosas básicas como las camas, la computadora, que va a ser muy importante, las estufas para cocinar, cucharas, almohadas, sillas, etc. Todas estas cosas seguramente sí van a ser compradas de forma permanente y casi todo el mundo las va a tener en su casa, ¿no? Pero para otras cosas sí van a tener que estar alquilando la mayoría de las cosas posiblemente. En otras palabras, tendrás acceso a todo, pero nada será tuyo. Es decir, no tendrás nada, pero serás feliz. Es decir, tendrás acceso a todo, pero nada será tuyo, ¿no? Te van a decir que no es necesario que las cosas sean de tu propiedad y bueno, pues supongo que la gente se va a acostumbrar a la larga, quién sabe. Como les dije, esto va a ser una especie de comunismo tecnológico. Tendrás un espectacular acceso a la tecnología, pero dicha tecnología te mantendrá como una persona sedentaria y posiblemente te va a mantener aislado de la sociedad. Cuando te enfermes de algo, por ejemplo, del hígado, qué sé yo, y en el 2022 significa que ibas a fallecer y ya está,
En ese entonces te podrás poner un órgano impreso como ese hígado y vas a vivir entonces más tiempo. Posiblemente va a ser común que muchas personas vivan más de 100 años para ese entonces y nos enfermemos menos de enfermedades mortales. El caso es que esto nos va a dar una especie de ventaja, muchas facilidades, pero es como todo, ¿no? Esto va a ser bastante parecido a lo que fue el boom de la tercera revolución industrial, que es cuando apareció la computadora, el internet y todo esto. Hemos vivido esta tercera revolución industrial en los últimos 20 o 30 años, donde la vida definitivamente es más fácil, es mejor por un lado y peor por otro lado. Ninguno de nosotros ahora mismo podemos vivir sin los smartphones, sin estar conectados a internet. Tenemos celulares muy útiles, videojuegos muy interesantes, muchas facilidades que para quienes vivían en los años 60 se les haría otro mundo. Pero a cambio, hemos socializado menos, la gente se aísla más, la virginidad en hombres crece, hay menos matrimonios, más divorcios, y calculo que en unos 10 años más, en el 2032, todo esto socialmente hablando se va a aumentar el doble de como hasta ahora. Así que ustedes calculen cómo podrían estar las cosas socialmente en ese entonces versus las cosas tecnológicamente y otras facilidades, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un resumen bastante breve sobre cómo estaríamos viviendo para el año 2030, cómo sería la vida a nivel general, solo para que ustedes se den una idea. Ya en otro video podemos hablar de cómo serán los aspectos tecnológicos, cómo serán los aspectos sociales, qué podríamos hacer en nuestro día a día, o sea, muchas cosas, porque esto es un tema amplio, ¿no? Así que bueno, dejen acabados sus comentarios de qué opinan sobre esta hipotética vida que vamos a tener en ese entonces. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que no va a ser tan mala o realmente va a ser de lo peor? Supongo que la opinión dependerá de cada persona. Así que bueno, esto ha sido todo y nos veremos en la próxima.